Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Juan Pablo Olalquiaga, vicepresidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos. Con nosotros la tarde de hoy. Le dejaba una consulta antes de irnos a la pausa, y es que de cara a este año 2020, ¿cuáles serían prácticamente las experiencias que ya se tienen y en qué podría comenzarse a andar este camino para empezar Venezuela a enfocarse en algo más allá del petróleo? Hubo sectores de la economía que no tenían que ver con el petróleo, que fueron productivos y llegaron a tener grandes niveles de exportación en el país. Quisiera primero que nada consultarle qué se puede hacer, y segundo, de esa experiencia que hubo, qué fue lo que se perdió o qué puede recuperarse. Mariana, em, la recuperación de la capacidad de producir en Venezuela pasa por restablecer todo el entorno que requiere la industria como para poder operar. El entorno que una industria requiere para poder operar, mira, requiere, uno, electricidad, requiere, dos, infraestructura. ¿Qué significa infraestructura? No me refiero a infraestructura de electricidad o de telecomunicaciones, personal capacitado. Claro. Es decir, en la medida que tú sales a buscar personal capacitado y no lo consigues, pues tú no tienes la creación de experticias necesarias como para hacer investigación y desarrollo, manejar máquinas modernas, poderte enlazar en sistemas de producción que sean eficientes. Fíjate que un obrero o un trabajador, no un obrero, un trabajador alemán produce el equivalente a $60 de productos terminados por hora. Un trabajador venezolano, y cualquiera que sea dentro del estrato de trabajadores, porque puede ir desde un obrero hasta un gerente, produce el equivalente a 17 centavos de dólar. Es decir, tú tendrías que multiplicar por 352 veces la productividad de un venezolano para alcanzar al alemán. Entonces, esa capacidad de poder ser mucho más eficiente se la da a ese trabajador alemán el hecho de tener esa infraestructura, no solamente, como te digo, electricidad, telecomunicaciones, carreteras, seguridad, sino cosas como tienen acceso al conocimiento, tienen personal capacitado. Cuando ellos levantan el teléfono pueden conseguir una persona que inmediatamente repara una máquina, pero es que tienen los repuestos para las máquinas inmediatamente porque lo fabrican ellos mismos. Ellos pueden tener la capacidad de abrir una empresa en horas. En Venezuela se requiere más o menos unos 6 meses para abrir una empresa. Ellos tienen 7 impuestos totales y los impuestos no le van secuestrando el flujo de caja. En Venezuela tenemos 140 tipos de impuestos distintos y esos impuestos además se van pagando por anticipado sobre transacciones no realizadas. Tú tienes que tener todo un entorno que va siendo diseñado para que las empresas puedan operar y operar de forma eficiente y operar de forma sostenible. Con lo cual te quiero decir que en la medida en que no haya un gobierno que tenga las experticias, unos gobernantes que tengan experticias y que se puedan sentar con las empresas como para poder entender cuáles son las políticas públicas que se tienen que pasar, las probabilidades de poder tener, digamos, exportaciones de manera relevante no están ahí. Una de las cosas relevantes, por ejemplo, Mariana, es investigación y desarrollo como para generar productos exportables. Fíjate que una economía como la economía de Corea del Sur invierte en investigación y desarrollo cerca del 9% de su Producto Interno Bruto, teniendo un Producto Interno Bruto de cercano a los 700.000 millones de dólares, ¿no? Eh, con eso, Corea del Sur entonces está invirtiendo permanentemente cerca de unos 60.000 millones de dólares o 65.000 millones de dólares en investigación y desarrollo. Eso es en este momento más o menos el tamaño de la economía venezolana. ¿Cómo haces tú para competir cuando tú no tienes investigación y desarrollo en Venezuela? Recientemente salió o está en proceso de aprobación una ley que viene a proteger los derechos de propiedad intelectual de las invenciones que se hagan en Venezuela, porque la ley con la cual nos desenvolviendo hasta ahora es una ley de 1956 que firmó Marcos Pérez Jiménez. Entonces, tú requieres una cantidad de actualización en términos legislativos como para poder tener una infraestructura que estimule el que se haga investigación y desarrollo, que esa investigación y desarrollo se transforme en tecnología y que esa tecnología sea escalable como para ser producida en Venezuela. Así que el camino a recorrer como para poder recuperar la economía es largo y se va a comenzar a hacer una vez que se tengan unos gobernantes que tengan la legitimidad y que tengan el conocimiento como para poder enderezar el rumbo de este barco que se llama Venezuela.
En este caso, entonces necesitamos, además de todo, una gestión eficiente en cuanto a lo que son los tributos y lo que tiene que ver con el orden macroeconómico del país, un tipo de cambio estable también y una orientación macroeconómica, de política macroeconómica que esté bien diseñada y que se sepa básicamente tener estabilidad y confianza en el país. Quisiera además hacerle la consulta respecto a lo que es la asociación que está hoy como vicepresidente en esta Asociación de Industriales Latinoamericanos. Entiendo que representa más de 16 países en América Latina, más de 1 millón de empresarios. ¿Qué podría aportarle esto a Venezuela, a usted como vicepresidente? Bueno, fíjate que la Asociación de Industriales Latinoamericanos lo que busca es incrementar el comercio intrarregional de bienes producidos en Latinoamérica, ¿no? Considerando Latinoamérica desde México hasta la Patagonia, ¿no? Si tú comparas el nivel de comercio intrarregional que tienen otros polos en el mundo, bueno, Europa, el comercio interregional supone más o menos el 60% de la actividad de los países, ¿no? Del producto exportador de los países. En el sureste asiático es una cantidad también muy, muy importante, pero en Latinoamérica es el 1.7%. O sea, el intercambio que hay entre productos fabricados en Brasil y su exportación para Colombia o para Perú o para México, o viceversa, de México para Guatemala, para Venezuela o para Colombia, es mínimo. Y en la medida en que este comercio no se enlace, en esa misma medida no vamos a poder formar las cadenas de valor o los clusters que van a permitir el que tú exportes productos latinoamericanos integrados para lugares como Estados Unidos, como Francia o como para Tailandia. Así que ese es un poco el propósito de haciéndolo dentro del marco del tener buenas prácticas, del tener transparencia en las transacciones que se van haciendo y respetando marcas y patentes. Ese es el propósito de la asociación. ¿Cuál considera que es la razón para que esto no esté ocurriendo? ¿Es un tema de que no hay confianza en lo que se hace en la región o es un problema de quizá logística? ¿Cuáles serían las razones que ustedes han identificado para que esto no esté pasando y para que ese intercambio sea tan pequeño en América Latina? Latinoamérica tiene una cantidad importante de problemas logísticos, es decir, para que un camión salga de Brasil y pueda transitar para Perú, bueno, las distancias que hay y las dificultades que hay en ese tránsito son enormes. Entonces le sale mucho más fácil colocar sus productos en un barco y mandarlos para Italia, ¿verdad? La otra cosa son las barreras que los países van poniendo. Fíjate que Venezuela perteneció ¿cómo se llama? A la Comunidad Andina de Naciones Sí. en un momento en el cual las posibilidades que tenía de poderle exportar a Ecuador, a Perú o a Colombia eran importantes y llegamos a tener unos niveles de comercio que fueron crecientes. Y ahí se comenzó a construir una institucionalidad en términos de dirimir diferencias, en términos de homologar barreras ante terceros países que se perdió cuando el capricho del difunto presidente Chávez nos hizo retirarnos de ahí y meternos dentro del Mercosur. Donde no éramos Mercosur, competitivos. bueno, donde competir con Brasil es muy difícil, donde la diversidad de la economía brasilera es muy extensa y donde además digamos, el propósito del Mercosur era incrementar sus niveles de comercio con Argentina, con Uruguay y con Paraguay. Entonces nosotros estábamos siendo unos invitados ahí que no jugábamos ningún papel. En la medida en que las políticas públicas se vayan tomando de esa forma caprichosa y tú no vayas viendo cuáles son las ventajas comparativas que tú tienes como para poderle exportar a otro país, bueno, no vas a hacer políticas públicas acertadas. En Latinoamérica, vamos, como unión de países, tendría enormes posibilidades en la medida en que fuese simplificando procesos, en la medida que vaya acercando gobiernos, pero para eso hay que tener, bueno, la disposición de hacerlo, hay que tener la capacidad de generar políticas que integren a los países y hay que tener la visión de que digamos, los beneficios de un país se pueden complementar con los de otro país a los fines de poder exportar ante terceros. Las barreras arancelarias, tratar de hacer esto menos brechas, ¿sería un punto a tratar en esto? Bueno, la competitividad se logra, las barreras arancelarias lo que son un mecanismo de compensación de desequilibrios. La competitividad se logra, Mariana, perdón, la competitividad se logra cuando tú vas teniendo experticia en los trabajadores. Entonces la educación es fundamental. Ok. Cuando tú vas teniendo leyes que te permitan resguardar la tecnología, como esta que te acabo de señalar que está Claro. en el proceso en curso ahorita en la Asamblea Nacional, créditos de largo plazo,
créditos para la exportación, que yo pueda exportarle a un cliente a 180 días y yo pueda descontar mi giro en el banco como para poder cobrar mi factura inmediatamente. Hay una cantidad de factores que están no necesariamente ligados a que tú produzcas más unidades en la máquina, sino que todo el sistema no sé, adecue como para que esas unidades que salen de la máquina puedan fluir a través de los mecanismos logísticos para llegar a los otros países en condiciones de que no sean destruidos por las aduanas y en condiciones en las cuales el comprador tenga la certeza de que va a recibir en tiempo y en calidad aquello que está pidiendo. Bien, le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Juan Pablo Olalquiaga, vicepresidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, estaba con nosotros la tarde de hoy. Nosotros así llegamos al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. En Instagram, marianamartinez.r. Sigan con Noticias Globovisión Regiones.